La inmoralidad sexual son todos los actos ilícitos. Todos estos actos desgastan la resistencia de las personas, destruyen hogares, destruyen instituciones fundamentales como es el matrimonio, destruyen adultos, destruyen jóvenes, destruyen todas las razas sociales. La inmoralidad sexual desgasta a la persona, destruye a la persona. Y lo peor, ¿sabe cuál es lo peor? Abren puertas a los demonios. La inmoralidad sexual no es demoníaca. La inmoralidad sexual procede del corazón. Vamos a ir a la palabra. Entre tanto, vamos a abrir Gálatas capítulo 5, versículo 19, 5-19. Hoy quiero hablar de un tema que nunca lo he tocado y da pena, pero las iglesias no lo tocan también. Y yo creo que la iglesia se tiene que preparar y purificarse para la venida de Cristo. Voy a hablar sobre la batalla de la mente y la inmoralidad sexual. Es un tema que no se habla, pero los musulmanes no lo van a hablar, los budistas no lo van a hablar. Entonces la iglesia tiene que levantar su voz y hablar sobre estos temas. Gálatas capítulo 5, versículo 19, si quiere póngase de pie. Lo vamos a leer, lo que vamos a leer hasta el 21. Aunque el enfoque va a ser en el versículo 19. Esos temas, yo sé que muchos ni siquiera saben que hay un libro de Gálatas, y hay otros que leen, pero el 5:22, 5:21 y 22, pero no leen los del versículo 19 al versículo 21. Esos son primero Dios te revela el pecado para que después usted pueda caminar en el Espíritu. Bien. Dice en Gálatas 5:19 en adelante: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Imagínense esto. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. O sea, el apóstol Pablo era un hombre que amonestaba. Hoy casi no se amonesta. ¿Sabe qué significa amonestar? Significa que si yo lo veo a usted con un pecado en esto, yo tengo que reprenderlo a usted. Tengo que llamarle la atención y decirle: hermano, usted tiene que dejar este pecado y confrontarlo. Entonces eso es una amonestación. Claro, eso lo hacían los pastores y lo tienen que hacer los pastores. Entonces dice: y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, mire bien, los que practiquen tales cosas, ¿qué va a pasar? No heredarán el reino de Dios, no heredarán la presencia de Dios, no heredarán las bendiciones de Dios. Dice, no heredarán el reino de Dios. Bien, en el 5:19 habla de los tres grados de pecado. Habla de los tres niveles de pecado que el diablo manifiesta y que el ser humano corrompe su alma entre los pecados de la sexualidad. Quiero que lo ponga sí, aquí está el versículo 19. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, ahí hay cuatro cosas, hay cuatro niveles de pecado que el diablo ha distorsionado la sexualidad, porque Dios creó el sexo para algo bueno, pero el diablo lo ha distorsionado, lo ha dañado, lo ha quebrado. Entonces, en estos cuatro, primero dice adulterio, después dice fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Cuántos son? Sí, son cuatro cosas. Y vamos a ver el significado. ¿Qué significan estas cuatro cosas? Cómo la gente, cómo la iglesia, cómo los ministros o cómo el cuerpo de Cristo ha sido bombardeado, muchas veces destruido con estos cuatro pecados. Tal vez usted puede ver, como se suele decir, caras vemos, corazones no sabemos. Entonces, hay mucha gente que batalla en esta área, hay mucha gente que lidia ocultamente con estos pecados. Y por eso queremos hablarlo, no para avergonzarlo, sino para traer revelación a su vida. ¿Qué es la inmoralidad sexual? La inmoralidad sexual, cuando hablamos de inmoralidad sexual, estamos hablando de todo acto sexual que es incorrecto. Tal vez algunos van a decir: oye, pero el pastor está hablando de un tema que debería reunirnos a todos los más santitos para hablar de este tema.
Pero yo quiero decirle que este tema se habla con sabiduría porque está escrita en la palabra de Dios. ¿Sí? Sí, porque un día un pastor vino y habló de un tema de estos y algunos nos fueron enojados para la casa. Pero ¿sabe quiénes son las personas que se van enojados cuando se confronta, cuando se habla este tema? Son los que tienen ese problema. Hay personas que cuando tienen el problema es como echarle limón a su herida. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser sabios. Tal vez usted dice, hay niños. Oye, los niños saben más que muchos padres de familia. Y eso es lo que está pasando hoy. La internet hace un trabajo distorsionado. La internet tira toda basura para poder distorsionar la información correcta. Bien, ¿qué dice acá? Los 4 niveles de ascenso de la sexualidad destructivos. Significado de la impureza sexual. Adulterio. ¿Qué significa adulterio? Significa mantener relaciones sexuales con otra persona fuera del matrimonio. ¿Qué significa fornicación? Significa relaciones sexuales entre 2 personas que no están casadas. Aunque ambas personas llevan viviendo mucho tiempo juntos, aún están en relaciones ilícitas. ¿Por qué debemos casarnos? No porque el pastor lo quiere. No, sí, ¿por qué usted se tiene que casar? No porque el Estado lo quiere. Antes que el Estado legalizara el casamiento, ya Dios lo había mandado. El Estado solamente como vio que traía beneficio en que los matrimonios permanecían, entonces fue que el Estado tomó esa ventaja, pero es una ventaja correcta. ¿Por qué nosotros estamos tras a la gente y le decimos casas hermanos, casas hermanas? ¿Por qué? Porque cuando usted se casa, activa bendición en su casa. Bien, ¿qué significa inmundicia? En un sentido amplio significa muchas cosas. Significa suciedad, basura. El diccionario lo define como impureza y deshonestidad. ¿Qué es lo que sí, en el área de adulterio significa solamente tener relaciones sexuales fuera del matrimonio? En el área de fornicación significa que una persona casada busca a tener relaciones sexuales fuera de su matrimonio. En el área de impureza, ahí entra hombres, mujeres, ¿sí?, teniendo toda práctica ilícita y sexuales. Ahí entra la pornografía, la masturbación, ahí entra todo caso incorrecto. Por eso se llama, ¿cómo se llama esos actos? Inmundicia, toda práctica de pecado. Pero, mire bien, empieza con adulterio, empieza con fornicación, después nos está llevando para abajo, porque el pecado es así. ¿Cuántos saben que el pecado es así? Primero, como que te da ganas de unas cositas, ¿verdad? ¿Cómo empieza el ladrón? Robando un lapicerito por ahí, unos 25 centavos, ¿sí? Sacándole, quitándole a la mamá. Pero después, ya como que la cosa está bien, entonces hay que agarrar $1, hay que agarrar $10, agarrar $100, y así poco a poco. Entonces se empieza el pecado de a poquito, hasta tal punto que después ya no se tiene control sobre el área de pecar. Ahora llega el punto más grave, el punto más tocar fondo, se diría. Lascivia. ¿Qué significa lascivia? Es tener pensamientos lujuriosos, es ausencia de freno, o sea, no tener freno, hacer lo que se le viene en gana. En el área de la sexualidad hay gente que está desenfrenado, ¿sí? Yo sé que usted dice, pastor, y nosotros somos santos en Cristo Jesús, Señor nuestro, y usamos nuestra corbata y ponemos cara seria. A veces que eso solo es fachada, a veces que solo eso es pura fachada. En el corazón, ¿cómo eran los fariseos? ¿Cómo eran los saduceos? Mano, se cubría el rostro. Se bañaban como 7 veces al día. No podían tocar a un gentil. ¿Por qué? Porque era inmundo. No podían tocar una tumba porque era inmundo. Pero Jesús reveló la condición de ellos, como estaban por dentro. Entonces, la gente libre es la gente que abre su corazón y cuando ve el pecado en su vida, entonces no lo cubre, sino que se arrepiente de ese pecado, se aleja de ese pecado y Dios lo restaura. Y quizá usted puede decir, pastor, eso pasa en el mundo. El mundo realmente pasa estas cosas. Pero la iglesia tiene que saber qué son estas cosas y qué consecuencias van a traer.
Entonces, la lascivia significa ausencia de freno, indecencia, desenfreno, libertinaje y deleitación. O sea, cuando una persona llega hasta ese punto, se deleita en los actos inmorales. ¿Ha visto usted inconversos que se deleitan haciéndolo, hablándolo, haciendo chistes sobre eso? Sobre relaciones sexuales ilícitas o sobre todo pecado. No sé hasta qué punto usted ha visto personas, pero yo un día estaba trabajando, eso sería como el 2008, 2009, estábamos trabajando en un área de construcción y a uno de los compañeros de trabajo, ¿sí?, le encontraron, ¿sí?, masturbándose muchas veces a pleno día. Estaba en el grado de lascivia. Hay gente que no puede vivir sin hacer las cosas inmorales. Nosotros en Cristo Jesús tenemos la sabiduría y tenemos el freno. ¿Cuál es el freno? La santidad. ¿Cuál es el freno? La presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos frenar el pecado? Orando, orando. ¿Cuántos de aquí oran? ¿Cuántos aquí oran el Padre Nuestro diciendo líbranos de todo mal? ¿Cuántos aquí oran por su casa santificando, diciendo Señor, no corrompes mi casa? El Señor Jesús no nos dejó. Él dijo que estábamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Hay que enseñarle a su hijo. Hay un cierto grado donde usted ya tiene que enseñarle qué cosa. El varón, ¿sí?, para eso tiene un papá, para eso tiene una mamá que tiene que enseñarle. Entonces, la inmoralidad sexual son todos los actos ilícitos. Todos estos actos desgastan la resistencia de las personas, destruyen hogares, destruyen instituciones fundamentales como es el matrimonio, destruyen adultos, destruyen jóvenes, destruyen todas las razas sociales. La inmoralidad sexual desgasta a la persona, destruye a la persona. Y lo peor, ¿sabe cuál es lo peor? Abren puertas a los demonios. La inmoralidad sexual no es demoníaca. La inmoralidad sexual procede del corazón. Mateo capítulo 5 versículo 27. Vamos a ver lo que dice, de dónde procede. Jesús nos enseñó que la impureza sexual es una actitud del corazón. A veces los que oran mucho, los que liberan, a veces lo tachamos todo que es demoníaco. Pero el Señor nos dice que hay muchas acciones que nosotros permitimos. Y entonces Satanás se adueña. ¿Por qué? Porque usted es el que lo permite. Pero cuando si usted quiere parar algo, usted tiene que dejar de hacer el pecado, dejar de practicar el pecado. Como dice Proverbio 28, que el que se aparta del pecado, ¿sí?, alcanzará gracia y será prosperado. Mateo capítulo 5 versículos 27 y 28. ¿Qué dice? Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Sí? La iglesia tiene que hablar, tiene que creer a esta palabra. ¿Cuántos creen que esta palabra fue dicho? Dice, no cometerás adulterio. Versículo siguiente. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿En dónde? ¿Qué fue dicho en la ley? No, ¿qué cosa? No adulterarás, no cometerás relaciones sexuales ilícitas con la persona que no es tu pareja. ¿Sí? Pero los fariseos, que eran bien inteligentes para pecar, porque hay gente que es bien inteligente para pecar, hasta es bíblico para pecar. Entonces los fariseos, los judíos decían, ok, podemos ver a una persona, podemos ver a una señorita que no sea nuestra pareja, lo podemos codiciar, podemos tener lujuria con ellos. Lo que no está prohibido, lo que sí está prohibido, decían ellos, era agarrarlo en el acto, como la mujer que fue hallada en el acto mismo de adulterio. A eso sí hay que apedrarlos. Pero verlo, imaginarnos, no es malo. Así pensaban los judíos y así pensaban los fariseos y así piensan muchos cristianos. Pero ¿qué dice Jesús? Versículo siguiente. Pero yo os digo, yo añado algo más a eso. Dice, cualquiera. ¿Quién es? Aquí nos habla a los varones, pero esto también sucede a hombres y mujeres. ¿Sí? A hombres y mujeres. Dice, cualquiera que mire a una mujer, ¿para qué cosa? ¿Dónde está lo malo? Está cuando la persona mira para codiciarlo. O sea, usted, sí, hay gente que ha llevado a un extremismo. Esto dice, yo no voy a la playa porque no puedo ver, tengo ojos vagabundos, entonces yo nunca voy a la playa. Usted puede ir a la playa por dos cosas: a ver lo que no le conviene o a hacer lo que usted quiere disfrutar de la playa.
A veces nosotros decimos, ay, ese diablo fue el que me presentó esa mujer tan bella. Ese diablo fue el que me permitió que ese hombre llegara ahí. No, no fue el diablo, es tu corazón que no ha sido limpiado, guardado, liberado por el Señor. Eres tú, eres tú. Diga conmigo, soy yo, soy yo. ¿Sí? Cualquier cosa. Por eso que el diablo nos va a tentar. Una cosa es ser tentado y otra cosa es que nosotros consumamos el acto. Ser tentado no es malo. Cualquier persona puede ser tentado. Por eso Jesús nos enseñó a orar para que no fuéramos tentados. Líbranos de toda tentación. Porque las tentaciones se pueden resistir. Se puede ser liberado, ¿sí?, antes de cometerlo. Pero una vez cometido, entonces nosotros fuimos los que decidimos practicarlo. Entonces dice que ya adulteró con ella en su corazón. Entonces los pecados de Mateo capítulo 15 versículos 19 y 20 también habla de los pecados, ¿sí?, de adulterio y fornicación y toda inmundicia sexual. Procede del corazón. ¿Por qué? Porque nadie te va a obligar a practicar cosas incorrectas. Eres tú el que decides. El diablo te puede poner el plato delante de ti, pero eres tú el que decides comerlo. Mateo capítulo 15 versículos 19 y 20. ¿Qué dice? Porque del corazón, ¿de dónde salen? Del corazón salen los malos. ¿Cómo fue que empiezan los pecados? Con los malos pensamientos. No me va a dar tiempo a entrar hoy en los malos pensamientos, pero de eso voy a hablar. ¿Por qué? Porque todo pecado procede. Y el pensamiento y el corazón. Los pensamientos proceden del corazón. Si cambia tu pensamiento, va a cambiar tu vida. Por eso los pensamientos hay que estar renovándolos. Hay que pensar en lo bueno, hay que pensar en lo amable, que es Dios, lo bueno que es el Señor, lo bueno en que nosotros tenemos que practicarlo cada día. Si cambia tu pensamiento, usted va a cambiar su vida. El problema es que hay muchos creyentes que no han cambiado su pensamiento. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Dice, los homicidios, los adulterios, ahí estamos viendo los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde proceden? Del corazón. ¿Qué hacen? Versículo siguiente. ¿Qué hacen a la persona? ¿Qué hacen la lascivia? ¿Qué hace la fornicación? ¿Qué hace el adulterio? Estas cosas, ¿qué hacen estas cosas? Contaminan al ser humano por completo. El pecado sexual contamina a la persona. Primero lo contamina, después lo destruye por completo. La ligadura, ¿qué hace toda la inmoralidad sexual? Crea una ligadura, especialmente las personas que cometen relaciones ilícitas. Van a tener una ligadura con una persona. Cuando una persona comete relaciones sexuales con otra persona, ¿sabe qué pasa? Hay una ligadura. Toda persona que ha tenido amante en su vida, dicen que lo más difícil es dejar a esa persona. ¿Por qué se les hace difícil? Porque se creó ¿qué dije? Una ligadura almática de esa persona. ¿Sabe qué pasó? Los demonios de esa otra persona le pasaron al varón y los demonios del varón se le transfirió a esa mujer. Hubo una ligadura. ¿Dónde dice eso? Lo dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 16. Habla. Por eso que usted tiene que cuidarse, porque una vez que usted caiga en el pecado, se va a crear una ligadura en su vida, y ese es lo más difícil, lo más doloroso, de poder liberarlo a esa persona. Enceguecen a esa persona porque lo tiene bien atado. ¿Sabe cuál es uno de los animales que representa la inmundicia sexual? En liberación, la inmundicia, todos los pecados sexuales están representados por el animal, ¿cómo se llama? El calamar, el pulpo. El pulpo es un demonio como el pulpo, y cuando agarra a su presa no lo suelta. Por eso que es difícil sacar a una persona de todos esos pecados, Y el problema es que la mente es como una fotocopiadora, que el primer video que vio capturó esas imágenes y los tiene ahí archivados en su subconsciente. 1 Corintios 6, 16.
Que dice, o no sabéis que los que se unen con una ramera, dice, los que se unen con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. O sea, si te juntás con una persona incorrecta, ¿qué va a pasar? Se te unen, hay una unión ahí. Obviamente hay una unión buena cuando nosotros nos casamos, nos unimos, entonces el Señor hace esa unión, es una unión buena, es una unión sagrada, pero lo malo también se une. ¿Y sabe qué pasa? Si esa persona tiene matrimonio, la contaminación lo lleva a su casa. La contaminación lo lleva a su casa. Además de enfermedades, puede llevar a su casa toda inmundicia, todo demonio que tenía esa persona. ¿Cuál era el deseo de Dios? Es que el ser humano se uniera en una sola carne. Efesios 5:31. Pero vamos a ir a Efesios 5:3. El apóstol habla abiertamente y estrictamente de que la inmundicia sexual, ya sea fornicación, ya sea adulterio, ya sea impureza, todo eso tiene que ser alejado del cuerpo de Cristo. Que estas cosas no se pueden nombrar, no pueden haber, no hay cabida de eso en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús viene no por cualquier iglesia, sino Jesucristo viene por una iglesia. ¿Cómo es la iglesia que el Señor Jesucristo viene a buscarla? Sin arruga. ¿Qué significa sin arruga? Una persona preparada. ¿Qué pasa cuando nosotros lavamos la ropa por ahí y lo metemos un montón de cosas, y cuando sale de la secadora sale todo arrugado, descompuesto? Y usted dice, no lo quiero así. Y usted pasa su tiempo planchando ahí, dándole agüita, preparándolo para ponerse. Después se ve y dice, ay, muy bien. Así el Señor quiere pasar tiempo con usted, planchando ahí todas esas líneas, todos esos desgastes, todas esas cosas que traen a su vida. Lo quiere estar, ¿sí?, hablando por la palabra, limpiando a través del ayuno, a través de la oración, a través de alejarse del pecado. Dice en Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. O sea, que aún no se puede o no se debe mencionar en ustedes. Si no se debe mencionar, significa menos practicar. No se debe mencionar, menos se debe practicar estas cosas entre ustedes, ¿sí? Ni aún se nombra entre vosotros como conviene a santos. O sea que la fornicación y la inmundicia, la avaricia, no nos conviene como santos. No nos conviene practicar. Diga conmigo, no nos conviene. No nos conviene. No nos conviene. Imagínense usted, el santo hermano, la santa hermana está fornicando. Entonces, imagínate, traemos desprestigio al evangelio, traemos desprestigio al nombre de Cristo. ¿Y sabes cuál es lo peor? Es de que usted mismo se destruya. Y el propósito del diablo es destruir a la persona. El propósito del diablo es destruir el matrimonio. El propósito del diablo es destruirnos y querer llevarnos al infierno. Pero nosotros no le vamos a dar cabida, nos vamos a poner firmes, vamos a pedirle ayuda al Dios Todopoderoso para que Él nos guarde sin caída. Bien, consecuencias. Quiero hablarles sobre las consecuencias de la promiscuidad sexual. ¿Qué es promiscuidad sexual? Es tener relaciones con una o dos personas que no sean tu pareja. ¿Cuáles son las consecuencias? Número uno, toda relación ilícita sexual trae muerte espiritual. Dios le dio una consecuencia, le dijo al pueblo, si ustedes cometen relaciones sexuales ilícitas, va a haber muerte física. ¿Sí? Va a haber muerte física. ¿Sí? Entonces, y eso es lo que pasa cuando una persona comienza a practicar relaciones sexuales ilícitas. Levíticos capítulo 20, versículo 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, ¿qué va a pasar con ellos? Indefectiblemente serán muertos. Eso es la consecuencia de haber cometido pecado. Había muerte.
Ahora nosotros en Cristo Jesús, ahora en Cristo Jesús, Dios no está matando gente, pero la desconexión de su presencia es una muerte espiritual. La desconexión de su presencia. ¿Cuándo es que el Espíritu Santo se mueve en su vida? ¿Cuándo es que una persona comienza a no sentir la presencia de Dios? Es cuando está practicando un pecado, especialmente los pecados de inmoralidad sexual, o ya sea cualquier clase de pecado. Siempre la presencia del Señor va a ser removido de su vida. ¿Qué pasó con el rey David? El rey David era un adorador tremendo, pero cayó. Y cuando él cayó, la presencia de Dios fue removida. Y Dios mandó un profeta para corregirlo. Mandó el profeta para corregirlo. Pero todo el Salmo 51 es lo que él hizo para arrepentirse de su pecado. Él dice ahí que sus huesos se habían consumido. Eso es lo que trae el pecado, trae sufrimiento a la persona. Comienza a sentir esa persona que no tiene paz en su corazón. Así se siente la persona que han cometido relaciones sexuales ilícitas. Sienten una culpabilidad terrible. Primero el diablo te pone la tentación, hacelo. A la mujer, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la mujer, cómo el diablo tienta a la mujer? Cuando la mujer está en problemas con su matrimonio. A las mujeres les gusta que le hablan al oído, que le digan cositas al oído, que te amo, que eres muy bonita, no hay ninguna como tú. ¿Y qué pasa cuando hay problemas en el matrimonio? Hay un compañero de trabajo. Oye, usted está bien bella, una señora muy hermosa. Y acá. ¿Y qué dice la mujer? Si eso dijera mi esposo, yo estuviera de buenas. Pero el muy indio no mira nada, solo lo malo de mí. ¿Y qué pasa el mujeriego mentiroso? Mira, a los mujeriegos tienen una labia horrible y terrible. Son mentirosos hasta la cepa. Ni ellos mismos se creen. La mayoría de mentirosos, la mayoría de mujeriegos son mentirosos terribles. Y entonces ahí comienza el diálogo. Y el mentiroso dice: pero ¿cómo? Usted está bien apuesta. Ay, lo otro. Y ahí comienza. Y el diablo sembró una semilla. A las mujeres siempre van a ser tentados por el oído. ¿Cómo fue tentado Eva? Por su oído. La serpiente le habló. ¿Cómo le habló? Le habló bonito, le habló de cosas grandes, de grandeza. Así son los mujeriegos que le van a hablarle bien bonito a la mujer. Ay, no, yo te doy todo lo que tú quieras. Todo lo que el indio de tu marido no te lo da, yo te lo doy. Si supiera que ese otro indio tampoco no tiene nada. ¿Por qué? Porque el mentiroso siempre va a prometer lo que no tiene. El esposo o la persona que usted conoce te da lo que hay, ¿sí o no? Te da lo que hay. Pero el mentiroso siempre te va a prometer lo que no existe. A presentar acá, si yo te rento un cuarto, yo te pago, yo hago esto y lo otro. Puras cosas incorrectas. Entonces, y los hombres, las tentaciones del hombre siempre son por los ojos. Por los ojos. Vean, vamos a seguir. El adulterio trae consecuencias temporales, pero también trae consecuencias eternas. Traen consecuencias en el plano natural, como enfermedades, pobreza, miseria. También deja consecuencias espirituales como herida, dolor, quebranto y depresión en la familia. Eso es lo que trae el adulterio. Eso trae las relaciones ilícitas. Bien, número 2, ¿qué trae la promiscuidad sexual? Trae corrupción y fragmentación en el alma. Cuando usted da un mal paso en el cuerpo físico, o cuando a usted lo golpean en su cuerpo, va a haber herida en su cuerpo. Así es, cuando se comete pecado, en el alma de la persona va a sufrir como que fuera un jarro de barro o una olla de barro, que si usted lo botara, esa olla se va a quebrar en varios pedazos.
Así ocurre cuando la persona comete adulterio o de toda clase de pecados sexuales. ¿Dónde lo dice eso, pastor? Lo dice en Proverbios capítulo 6, versículo 32. La persona que comete adulterio o cualquier otro acto de promiscuidad sexual es cegada en su entendimiento por un espíritu de engaño. Siempre la gente que va a cometer adulterio va a tener miles de razones para justificar su pecado. ¿Cuántos conocen gente que justifican su pecado? No, es que yo no tenía atención en la casa, es que a mí no me daban lo que yo quería, yo por eso busqué a otra persona, porque yo merezco, yo sufro, yo tengo soledad, yo merezco que a mí me atienden, que a mí me amen, que a mí me pongan rosa las 24 horas del día. Yo merezco, yo merezco, yo merezco. Todos son justificaciones. Muchas personas siempre justifican su pecado. ¿Qué dice el libro de Proverbios 6:32? Mas el que comete adulterio es falto de ¿qué? Tiene la cabeza hueca. Así dice en otras versiones. ¿Sí? Corrompe, ¿qué pasa con su alma? Toda persona que comete adulterio siempre está abandonando lo mejor y está cambiando lo mejor por lo peor. A veces cuando ya la persona ya está casada por mucho tiempo, comienzan a decir: pastor, me casé con la persona incorrecta. ¿Usted cree que yo me casé con la persona correcta? Dice. Hasta ahora está reaccionando. ¿Cómo es que ya tenés más de 5 años haber casado o 10 años de haber casado y hasta ahorita estás reaccionando? ¿Sabe por qué estás reaccionando hasta el día de hoy? Porque tienes otra mejor opción, supuestamente. Cuando usted cree que tiene una mejor opción, usted comienza a pensar: creo que me casé con la persona incorrecta. Porque está buscando una salida, usted está buscando otra supuestamente mejor opción. Pero lo que usted cree que es una mejor opción, Dios lo llama pecado. Imagínate que tú fueras Adán, o que tú fueras, ponlo, los varones, ponlo lo que tú fueras Adán. No tienes para elegir, papayito. Solo te crearon a Eva. ¿Querés a Eva o a nada? O te quedás solterón toda tu vida. Ahora las mujeres, imagínate que tú fueras Eva. ¿Sí? Te presentaron a Adán. ¿Lo querés o te quedás solterona para toda tu vida? ¿Ah? Póngalo de esa forma. Entonces usted dice: es que Dios acá y lo otro. Mano, te puse a Adán. ¿Lo querés o no lo querés? Pero ¿cuántos saben que Dios no hace cualquier cosa? Dios sabe lo que necesitamos. A veces decimos: ay, es que mi esposo pelea mucho, es que mi esposa pelea mucho. Pero ¿sabe qué? ¿Sabes por qué Dios te puso un esposo así? ¿Sabes por qué Dios te puso una esposa así? Para formarte, porque en ti hay muchas cosas que necesitan ser formadas. Y cuando la gente que Dios lo está tratando, entonces no se deja. ¿Por qué? Porque tiene su orgullo. ¿Por qué? Porque tiene su carácter. Entonces cuando Dios te pone una persona fuerte, es porque usted necesita ser formado. Y cuando te están formando, es ahí donde la gente se quiere escapar del sartén. Pero Dios te quiere ver bien cocinadito, porque Dios no come cualquier cosa. Dios tiene que ser procesado, tiene que ser tratado tu carácter, tiene que ser tratado ese viejo hombre, esa vieja mujer. Los solteritos entran con orgullo. Los pocos días los platillos vuelan. ¿Por qué? Porque ahora sí se están formando los caracteres. ¿Sí? Y aquí solo hay 2 caminos: te dejas formar o te sales del propósito. Si te sales del propósito, ya tienes una batalla perdida. Pero el que comete adulterio, míralo lo que dice la Nueva Traducción: no tiene sesos, no tiene cerebro. El que comete adulterio le faltan, o sea, no tiene de más. El que así actúa se destruye a sí mismo. Eso es lo que pasa cuando una persona comete adulterio. ¿Sabe cuántos hijos, cuántas hijas están
están resentidos con su padre, están dolidos, están odiando a su padre, queriendo matar a su papá, a su mamá, porque los dejaron, los abandonaron. ¿Sabe por qué? Solo porque encontraron placer en otra persona. Hoy mucha gente es pandillera, está en la cárcel, la han matado, porque realmente encontraron el amor, no en su familia, sino fuera de su hogar. Entonces eso es lo que hace el adulterio. Destruye a la persona, no tiene entendimiento. La persona que comete adulterio o cualquier otro acto de promiscuidad sexual está cegado, está ciego por un demonio de engaño y de mentira. No entiende las cosas del reino. Número 3, cuando una persona comete adulterio o fornicación o cualquier clase de actividad sexual, va a tener heridas y vergüenzas. Proverbios, ahí mismo en Proverbios 6:33, en la Reina Valera 1960. ¿Sí? Va a recibir heridas y vergüenza, va a hallar. ¿Sí? Hay personas que siempre van a ser como humillados, ultrajados. Aunque hay personas que se acostumbran a ese hábito. Hermano, yo conocí a una señora ya como de unos 60 años que volvía a casarse y a dejar a ese hombre y volverse a unirse otra vez. Yo le pregunté un día, oye doña, ¿usted es feliz con ese estilo de vida? ¿No será que hay algo malo en usted y esto y lo otro? Y me dijo, no, estoy bien. Sí, ya. Sí, ya esas personas, ¿sabe qué pasa? Sí, con esas personas ya perdieron la vergüenza, ya no tienen vergüenza, ya perdieron lo decente de su vida. Y por eso hacen cualquier cosa ilícita, incorrecta. Proverbios 6, 30 ¿qué dije? 33. ¿Sí? ¿No sale? Va a encontrar vergüenzas. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona comete adulterio, fornicación o de toda clase de actividad sexual? Heridas y vergüenzas hallará, encontrará. ¿Sí? Y después dice, y su afrenta nunca será borrada. Ponla en la otra versión, NTV, Nueva Traducción Viviente. Entonces, tal vez usted dice, pastor, yo antes era así. Bueno, sí, antes, pero ahora la palabra de Dios te trae corrección. Y la corrección es dirección. ¿Sí? Así que no atente contra el plan, contra el propósito de Dios. Todos nosotros los que estamos aquí vamos a ser tentados para abandonar nuestra familia, para abandonar nuestro hogar, vamos a ser tentados para que haya otra persona en nuestra vida. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con su vida? Usted va a ser tentado. ¿Sí? Una persona de 80 años dijo en una de sus prédicas, yo hoy más que nunca soy blanco de ataque del diablo. ¿Por qué? Porque estoy en mis últimos días para graduarme, para irme con el Señor. Entonces, mientras usted está vivo, usted puede ser tentado. Mientras usted está vivo, el diablo puede destruirlo. Nunca diga, ay, no, que eso le puede pasar a cualquiera menos a mí. Eso se llama orgullo. ¿Y qué dice la Biblia? El que cree que está firme, mire que no caiga. Y por eso la Biblia dice que el que es santo santifíquese cada día más. Y el que es impuro, como le gusta la impureza, corrómpase cada día más. ¿Para qué? Para que Dios te condene y te juzgue. Entonces, ¿qué encuentra una persona? Heridas, será herido y deshonrado. Su vergüenza nunca se borrará, jamás. Tremendo. ¿Qué pasa cuando una persona comete cualquier impureza de inmoralidad sexual? Pierde su herencia en el reino de Dios. Va a perder su herencia en el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9 al 10. Miren bien, es tan fuerte, hay ciertos pecados que son tan fuertes que Dios dice, tienes que alejarlos. Algo que los corintios no habían hecho era dejar todo pecado de relaciones sexuales ilícitas. Y Pablo el apóstol se encorajinó un día y le dijo, ustedes corintios no tienen que juntarse con cualquier persona, ya sea que se llama hermano, pero sigue teniendo relaciones sexuales impuras. No te debes juntar ni te atrevas a comer con esa persona. Así de serio era el apóstol Pablo. Así de serio era el pastor apóstol Pablo. A veces nosotros queremos ser más relajados, ¿no?
pobrecito el hermanito, tiene un problema. No, sí, ese problema se llama pecado. Dice 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, no pequéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Versículo siguiente, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán, ¿qué cosa? El reino de Dios. ¿Sí? O sea, si practicamos uno de estos pecados, no nos vamos en el rapto. Aleluya. Hay cristianos y uno de estos pecados que todavía muchos cristianos todavía te estafan. Pero de eso vamos a hablar otro día. Muchos, ¿sí? Así que si usted estafa, párale. Tal vez usted también ha sido estafado muchas veces, pero bueno, ¿sí? Pero aquí dice que cualquiera de esos pecados, cualquier persona que cometa esos pecados no se irá en el rapto, no tiene parte en el reino de Dios. Cualquier persona que comete adulterio, cualquier clase de pecados sexuales, va a ser juzgado por Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 4. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Dice que va a ser juzgado por Dios. ¿Cuántas personas usted escucha? Yo no quiero que ningún ser humano me juzgue. A mí solo Dios me juzga. ¿Cuántas personas usted escucha de esa clase? Son grandes necios. No conocen, no saben lo que están diciendo. ¿Cuál es el juicio mayor? ¿Qué juicio es mayor? ¿El de Dios o el de los hombres? ¿Y por qué esta gente dice que ellos solo quieren ser juzgados por Dios y no por un ser humano? Porque hay gente, y eso normalmente tú lo ves en gente rebelde. Dice, no. Sí, yo no quiero que nadie me juzgue. Yo no quiero que nadie me diga nada. A mí solo Dios me dice eso. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honrosos sean todos el matrimonio. ¿Cómo debe ser nuestro matrimonio? Aunque sean problemas, pero tiene que ser honroso. ¿Por qué? Porque no hay ninguna excusa para nosotros deshonrar el matrimonio. No hay ni una causa. No hay ni una causa. ¿Qué pasa con su carro? Cuando su carro se arruina, ¿qué pasa? Usted lo bota. Usted va al mecánico. Primero usted lo arruina. Si ahí está viendo, no será una cosita tremenda. Aunque no sabe de mecánica, pues usted abre el capote ¿sí? De adelante y está bien, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Cuánto le pasa eso? Yo ya no lo hago, porque yo sé que sí, no sé nada de mecánica. Llamo, bien. Entonces, pero usted primero mira, porque posiblemente puede haber algo ahí destornillado, algo ahí atorado. Pero después, mejor llama a alguien que sabe. A alguien que sabe hacer ese trabajo. Es lo mismo que pasa en el matrimonio. Primero usted arregla todo lo que sabe. Y cuando no pueda, bueno, de igual forma, usted tiene que clamar al Señor para que lo ayude en ese problema. Por eso dice, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿quién los va a juzgar? Lo va a juzgar Dios. Quiero que lo ponga en la nueva versión, en la nueva traducción viviente. ¿Sí? ¿Cómo lo dice? Entonces, ahí podemos ver. Y esto de adulterio y fornicación, también estamos hablando de todas categorías de pecado. Todas categorías de pecado. Recuerden esto. Quizás hay jóvenes que van a decir, pastor, usted entiende mi situación porque yo soy soltero. Yo soy soltera. ¿Sí? Pero yo quiero decirle que estar solo no puede. El estar solo, el Señor te ayuda a tener una disciplina en tu vida. Primero, ¿cómo estaba Adán? Estaba solo. Estaba solo él. Hay una diferencia entre estar solo y sentirse solo. Hay una diferencia entre estar físicamente solo y sentirse solo o sola. Adán estaba solo posiblemente, pero posiblemente no se sentía solo.
¿Por qué? Porque estaba funcionando en su propósito. ¿Sí? Entonces, el soltero puede tener amistades correctas, hermanos, familia. Por eso usted tiene familia, hermanos, todo eso. Porque cuando usted no se relaciona con su familia, también comienza a tener soledad en su vida. A los hijos, por eso que lo primero que tienen los hijos, tienen a mamá y a papá, tienen su familia, tienen que relacionarse, tienen que llamarse. Nunca permita que tu hijo, que tu hija te diga: mamá, cuando yo tenga 18 años me voy de esta casa y me voy a comprar una mejor que este, o me voy a ir de este apartamento, te voy a dejar. Usted no permita que le digan eso. Usted tiene que enseñarle que nosotros fuimos creados para vivir en familia. Nosotros fuimos creados para estar conectados. ¿Por qué la gente vive solo en Estados Unidos, siendo una ciudad, un país de mucha gente? ¿Por qué la gente se siente solo? Es porque no le interesa a los padres, no le interesa a su madre, no le interesa amistades, no le interesa a las demás personas. Por eso viven solos, comen solos, se sienten miserables solos. Y por eso cometen suicidio. Los jóvenes de hoy están así. Se sienten solos en ese teléfono acá y después dicen: nadie me quiere. Pero ¿cómo es que tú no sueltas a ese bendito teléfono? Ya lo hubieras soltado. Ves que hay un montón de gente rodeado a tu lado, pero usted está como si está endemoniado con ese teléfono. Hay una diferencia entre sentirse solo y estar solo o sola. Usted puede estar solo o sola y no sentirse solo o sola. Si usted es soltero, padece de soledad, no le conviene casarse, porque va a llevar su soledad al matrimonio. Y lo peor es estar casado y sentirse miserablemente solo o sola. Otra advertencia: si usted tiene un vicio o es adicto al sexo, a cualquier clase de sexo, si usted está soltero así, no le conviene casarse, porque esa adicción no se va casándonos. Esa adicción se va soltándose, abandonando esas prácticas. Porque si usted se casa con toda esa mentalidad, con todo ese paquete de basura, va a destruir su matrimonio. Va a destruir su matrimonio. Mira lo que dice en la Nueva Traducción Viviente: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, dice, Dios juzgará a los que cometen, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. ¿Quién los va a juzgar? Ay. Cualquier clase de pecado va a apartarnos de la presencia de Dios. Va a destruir tu propósito, va a corromper tu vida. Te vas a sentir inmundo, te vas a sentir impuro. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago? Estoy en esa situación. O tengo personas que conozco que están en esa situación. ¿Qué hago? Bueno, lo primero que tiene que hacer es, tiene que cambiar tu pensamiento. Número 1, tiene que cambiar la mentalidad. Es el próximo tema que voy a hablar. Tiene que cambiar su mentalidad. Porque todo pecado comienza ¿por dónde? Por la mente. 1 Corintios 6, 18. Lo segundo que tiene que hacer es huir del pecado. Diga conmigo: huir del pecado. Cuando José fue tentado, ¿qué pasó con él? Huyó. La única forma de vencer un pecado de tentación de la inmoralidad sexual es huyendo. El que dice: ay, pastor, yo soy muy maduro en estas cosas, yo sé cómo manejar esto, le falta sesos, como dice la Biblia. Eso es orgullo. No, pastor. ¿Qué hace usted con esa hermanita hablando anoche que no es su esposa? ¿Qué hace usted con ese hermanito que está casado? Pastor, nosotros estamos evangelizando. Conozco gente muy espirituales que dicen eso. ¿Qué hace usted chateando con esa señora que tiene esposo? ¿Y qué hace usted con esa persona que no es tu pareja? Ay, pastor, es una amiga de la escuela antes, pero solamente nos hablamos ahí para saludar y para... Te faltan sesos.
Eso es lo que dice sí, la nueva versión internacional. Le falta cerebro. No tiene sabiduría. Usted va a caer tarde o temprano si sigue chateando, si sigue mensajeando con gente que no te corresponde. Te va a arrastrar al pecado. ¿Qué dice 1 Corintios 6:18? ¿Qué dice? Huid. ¿Huid de qué cosa? De la fornicación. ¿Qué tenemos que hacer con los pecados sexuales? Huir. Alguien puede decir, ay, pastor, yo no tengo malas intenciones con esa persona. Todo lo que es con el sexo opuesto, hermano, no se juega. La carne que... ¿Cómo dijo el pastor? Una frase tremenda que me encantó, lo que dijo el pastor Mase, que las hormonas no están transformadas. Las hormonas se alborotan, hermano. O sea, no hay freno para eso. Entonces, tenemos que saber en qué área. Bueno, el diablo siempre nos va a tentar en esa área. A Jesús, dice que Jesús fue tentado en todo. Fue tentado en todo. Fue tentado en la inmoralidad sexual, fue tentado con soberbia, fue tentado con orgullo, fue tentado con finanzas, fue tentado en todo. Pero él pudo vencer y caminó libre. ¿Qué tengo que hacer para salir de todo pecado? De pornografía, de masturbación, de todos esos pecados impuros. Que a veces no lo hablamos. ¿Por qué no lo hablamos? Porque no tenemos valor. Y podemos decir, eso lo hacen los varones. Y siempre estamos echando la pelota para allá y para acá. Eso, y los varones dicen, eso lo hacen las mujeres. Eso está comprobado estadísticamente que muchos de esos pecados es practicado por hombres y mujeres. ¿Qué dice? Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo, peca. No, sí, hay gente que comete de toda clase de inmundicia y después quiere cantar, y después quiere estar en el ministerio de adoración, después quiere predicar, después quiere corregir a todo mundo. Hay gente que no tiene moral y quiere mandar al pastor. Hermano, ¿qué debemos hacer? Limpiarnos de toda contaminación, reconocer qué grado estamos. Y tal vez usted dice, hoy estoy bien, pastor. Bueno, está bien, pero Dios habla antes de tiempo y después de tiempo. ¿Qué hago para salir de los pecados sexuales? Es activar un nuevo ciclo de pensamiento. De Salmo 94:11, y con esto voy a ir concluyendo. Tenemos que pensar en lo que es correcto. Filipenses 4:8 también dice, ¿en qué debo dirigir mis pensamientos? En todo lo que es bueno, en todo lo que es correcto, en todo lo que es sano, en todo lo que es de buen nombre. En todo lo que es de buen nombre. Si usted se fija en lo malo, si usted enfoca sus pensamientos en lo malo, siempre va a encontrar lo malo. Pero si usted enfoca sus pensamientos en lo bueno, siempre va a conseguir lo bueno. Si usted viene a la iglesia y comienza a ver todos los defectos, ¿qué va a ver? Efectos. Si usted va con su pareja y comienza a ver los defectos, ¿qué va a encontrar? Defectos. Va a encontrar defectos. Mi esposa no sabe tortear, no sabe cocinar, no sabe acá, no sabe. Bueno, pero usted lo buscó. Nadie te lo fue a ofrecer, nadie te dijo, te casa a la fuerza. Usted fue el que lo enamoró. Al principio que dijo, ay, como usted no hay otra. Bueno, mire bien lo que dice Salmo 94:11. Jehová conoce. ¿Qué conoce Dios? Jehová conoce los pensamientos. Nosotros solo contamos como pecado a veces lo que son acciones, pero para Dios las acciones, los pensamientos cuentan. Y a Dios le importa qué pensamos y cómo pensamos. Recuerde que el diablo no hizo una rebelión, el diablo solo pensó. Y eso fue contado como pecado. Y acá dice que Jehová conoce los pensamientos de los hombres.
Hombre y mujer, Dios conoce nuestros pensamientos, que son vanos, que son vacíos, que no tienen sentido. Cuando usted comienza a llenarse de todos pensamientos terrenal, y por eso hay que cambiar, hay que renovar nuestro pensamiento. Y ahí es donde empieza Filipenses 4:8. Pero que yo lo leo en el discipulado. Nosotros el año pasado le estudiamos ese tema. Entonces el discipulado transforma, cambia, porque te enseña cómo ganar batallas espirituales en tu mente. Hay gente que hace guerra espiritual, hay gente que predica, hay gente que canta, hay gente que ministra, hay gente que es educada, pero pierde batallas. Hay gente que tiene grandes llamados, pero nunca ha cambiado su mentalidad. Y ahí pierde la batalla. Cualquier pecado sexual en que una persona esté cometiendo, tiene que renunciar, porque tarde o temprano las consecuencias van a ser severas en su vida.